Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a terminar Segunda de Timoteo y el título del día de hoy es Un último deseo. Y ahora vamos a empezar un poquito al revés, porque a manera de introducción vamos a empezar leyendo el último versículo de la carta, que es el despido de Pablo y una frase, una oración que usa constantemente en sus cartas para despedirse. Y dice así: el Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. Este pareciera ser el deseo más grande de Pablo en todo su ministerio y tal vez de su vida, en su corazón siempre está este deseo. Yo sé que a lo mejor hemos escuchado muchas veces sobre Filipenses 3, este pasaje famoso en donde Pablo habla de todo lo que es basura para él, pero me gustaría que lo meditáramos una vez más el día de hoy, que en este momento le pusiéramos atención como si no lo hubiéramos escuchado. Y más que leerlo, quisiera que pensáramos en él. Pablo está hablando de cómo era su vida antes de conocer al Señor y de todas las cosas que él quería lograr. En palabras de que tienen que ver con hoy, todos los deseos que tenía. Y dice en un momento, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Y hoy las considero como basura en comparación a la gloria de conocer al Señor. Por eso es que todos sus propósitos cambiaron y sus metas ahora son totalmente distintas, y a partir de ahí todo se concentró en una sola persona. Necesito una sola cosa, y eso era todo lo que él quería para su vida, y por lo mismo era todo lo que quería para los demás. Le dice a Timoteo que el Señor sea con tu espíritu. A veces quisiéramos verlo un poquito físicamente, quisiéramos verlo con nuestros ojos y que nos dijera qué es lo que hay que hacer. O a veces quisiéramos que estuviera con nuestras cosas materiales, con nuestros deseos terrenales. Pero Pablo dice, principalmente que esté con tu espíritu, que le dé sabiduría a tu espíritu, que le dé fuerza a tu espíritu, para que tu espíritu esté antes de todo lo demás y tu espíritu gobierne a lo demás, y no que sea al revés. No que nuestras necesidades materiales y terrenales terminen dominando nuestra vida. Y también dice a toda la iglesia de Timoteo, a los efesios, la gracia de Dios sea con ustedes, porque la gracia de Dios es suficiente. La gracia nos ayuda en todos los aspectos que son importantes de la vida. Y es por eso, pensando en esta gracia, que vamos a ver para qué nos sirve esta gracia. En estos últimos versículos y expresado el último deseo de Pablo, vemos, mira, esta gracia me ha ayudado a mí en estos aspectos, y por eso mi deseo es que esta gracia los acompañe a ustedes para que los ayude por lo menos en estos mismos aspectos. Pero vamos a orar para empezar. Dios, te damos muchas gracias porque tú pones en nosotros una perspectiva de lo celestial, de lo que importa, Señor, y te pedimos que pongas en nuestro corazón ese deseo de tu gracia, que tu gracia nos baste, que sea suficiente para cada uno de nosotros, para que busquemos aplicarla en toda nuestra vida, para que la busquemos más que cualquier otra cosa, y que eso sea lo que guíe nuestro camino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar leyendo el versículo 16. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Entonces, la primera cosa con la que nosotros buscamos aplicar la gracia de Dios es para el perdón. Nos cuesta mucho trabajo perdonar. Cuando alguien nos hiere, y sobre todo cuando lo hace con toda intención, sin importarle, menospreciando nuestros sentimientos, nuestro corazón, o tratando de hacer nuestra persona menos, nos sentimos
pues heridos, ¿no? Y tenemos coraje, tenemos enojo y quisiéramos un sentido de venganza. Es que difícil es para nosotros perdonar. Pero nosotros buscamos la gracia de Dios precisamente para que podamos perdonar. Fíjate que la gracia de Dios no es algo que ganemos, no es algo que busquemos en el sentido de que nos esforzamos para merecerla, sino no sería gracia. La gracia de Dios es al contrario. Nuestro esfuerzo consiste en dejar de buscar ganarnos algo y simplemente rendirnos ante Dios para que nos llene con esa gracia. Y es ahí cuando podemos entonces empezar a perdonar. Pablo está aquí en su último aliento, en sus momentos más difíciles, y dice: ninguno estuvo a mi lado, pero no les se ha tomado en cuenta. ¿Te acuerdas de esa parábola que decía nuestro Señor Jesús? Dice que el reino de los cielos es como un rey que tenía a alguien que le debía 10,000 talentos. Y no me acuerdo la cantidad exacta como la podemos traducir hoy en día, pero son millones y millones de pesos, una cantidad impagable. Pero este siervo del rey le rogaba: perdóname y yo te lo pagaré todo. Y el rey, conmovido a misericordia, le dijo: ¿sabes qué? No solamente te doy chance de pagarme a pagos, o quién sabe cómo planeas hacerlo, te perdono toda la deuda. Y dice que él sale de la corte y sale feliz, pero encuentra a un consiervo que le debe unos cuantos denarios. Ahora era una cantidad buena, pero bastante fácil de pagar. Y él le decía, le debió de sonar eco: ten misericordia y yo te lo pagaré todo. Pero él no tuvo nada de misericordia y lo encierra y no le tiene nada de paciencia. Cuando el rey se entera de esto, se enoja muchísimo y le dice: yo te perdoné esa enorme deuda, ¿no debías tú perdonar igual? Ahora, a mí se me hace muy interesante la reflexión que hace un autor que se llama Max Lucado, y es que dice: cuando el primer siervo, el que no perdona, cuando él va con el rey y le perdonan toda la deuda y él sale de la corte del rey, él no se sabe perdonado, no siente gracia en su corazón, no dejó que llegara a su corazón. Esa es la reflexión que él hace. Él a lo mejor pensó: ah, qué listo soy, lo convencí. O a lo mejor desde antes, cuando le dice al rey: ten calma y yo te lo pagaré todo, a lo mejor se imagina que sí le hubiera podido pagar. Y cuando el rey lo perdona, dice: bueno, gracias, pero te lo pude haber pagado, No tiene ni idea de que jamás lo hubiera podido hacer. Y así somos nosotros. Dios nos perdona y le decimos: gracias, pero pues no era tanto lo que yo te debía. O tal vez decimos: qué listo fui porque te convencí de perdonarme. O alguna otra cosa que nos haga sentir que no estamos recibiendo tanto gracia, sino un poquito nada más. Y por eso nos cuesta otorgarla a otro. Pero insisto, aquí vemos que Pablo dice que no se les tome en cuenta. La razón por la cual me hayan abandonado en este momento difícil, sea buena razón o sea muy mala, sea cobardía, que no se les tome en cuenta, Dios, te lo pido. Que olvides todo eso. Y es: ¿de quién aprendió esa actitud? Bueno, primeramente te debe de sonar, esto es mucho como nuestro Señor en la cruz cuando le decía: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Híjole, se necesita mucha gracia para ver cómo alguien se está burlando de ti desnudo, muriendo, una crueldad enorme. Y aún así decirle: Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Y Pablo aprendió obviamente de su maestro, pero más recientemente, y un ejemplo que él haya visto con sus propios ojos, a lo mejor te suena por ahí: Esteban. Cuando Saulo, es decir Pablo, no era cristiano, él vio a Esteban y de hecho lo acusó y quería que lo mataran. Pero algo que seguro impactó el corazón de el entonces Saulo
es que cuando vio que Esteban estaba muriendo, Esteban dijo: Dios, no le tomes en cuenta a estas personas este pecado. Eso ha de haber impactado el corazón de Saulo. Y ahora lo vemos haciendo algo similar. Y nosotros así podemos, con los ojos de nuestra fe, ver a Jesús diciéndole al Señor: no le tomes en cuenta sus pecados, aunque son contra mí y aunque me ofenden a mí. Y entonces, al recibir tanta gracia, nosotros hacer lo mismo por los demás. Vamos a seguir leyendo. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. ¿Para qué necesitamos la gracia de Dios? Para la fe. Para ser hombres y mujeres de fe. Necesitamos mucha fe para tener esta perspectiva de la vida real, de la vida espiritual, que a veces ignoramos porque no la vemos con nuestros ojos físicos. Fíjate lo que dice Pablo, dice que con sus ojos físicos no pudo ver a ninguna persona, pero con fe pudo ver, el Señor estaba con él. Y si tienes ahí tu Biblia, subraya esa frase, pero, circula pero y subraya el resto. El Señor estaba conmigo. Porque aunque todos los demás nos abandonen, no importa si el Señor está con nosotros, podemos pasar cualquier dificultad si el Señor nos acompaña. Y yo siempre he dicho que la fe es ver. La fe consiste en ver la realidad espiritual. No se trata de desear, no se trata de ser optimista. Ten fe, las cosas van a salir bien. Y tampoco se trata de negar los problemas. A veces se ha compartido mucho en la vida cristiana que fe es no decir: tengo este problema, tengo esta enfermedad. Eso no es fe, eso no es lo que la Biblia enseña que es fe. El que no lo digas, el que no lo pienses, no lo hace menos real. ¿Cómo lo sé? Aquí dice: había una boca de león, y todavía la hay. Y ya Pablo mismo sabe que va a morir en ese juicio. No es negar la realidad, no es desear algo que nos parezca más cómodo, no es negar los problemas, la fe. Y cuando Pablo dice: pero fui librado, él está pensando más en un plano espiritual. Que todas las tentaciones, que todos los pecados que lo acechan, que todas las dificultades espirituales que él tiene, las va a librar. Aunque al final va a morir. Tanto por la historia como por esta carta, sabemos que después de esta carta perderá la vida. Pero ya tiene otra vida ganada. Entonces, él tiene fe. Y por eso, aunque ve el león tratando de morderlo, también ve otra cosa. Uno, el Señor acompañándolo en cada paso. Es la promesa de Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. El Señor acompaña en cada paso, que nunca nos deja, nunca nos abandonará. Porque somos sus hijos, porque nos ha comprado con su sangre. Y si ha hecho eso tan valioso, ¿cómo se olvidará de aquellos que compró con tan alto precio? Y nosotros debemos tener fe. Pero a veces pensamos que tener fe significa creer que Dios, pues Él va a hacer todo lo que Él quiera y que yo pues no puedo hacer nada y no cambio las cosas y me puedo sentar simplemente en mi sillón. No, aquí dice que él estuvo con el Señor y el Señor lo acompañó y lo fortaleció para cumplir con el ministerio que él tenía que predicar a los gentiles. Y así también nosotros. El Señor nos da fe para creerle, pero si tienes esa fe, no te quedas acostado, sino que te esfuerzas. Quieres lograr las cosas. Como le crees al Señor, avanzas. Como le crees al Señor, te esfuerzas.
Ahora, si el Señor no te acompaña, no puedes hacer nada. Pero si el Señor te acompaña, no es que Él haga todo y tú no haces nada, sino que Él hace todo a través de ti, a través de tu fe, de tu convicción de avanzar y seguir adelante y empezar a luchar por esta obra. Eso es una fe que se nota y que se puede ver y todos los demás igual la perciben en nosotros. Vamos a seguir leyendo. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este tercer punto es gracia. Necesitamos la gracia de Dios para tener esperanza. Y la esperanza se parece un poco a la fe. La esperanza es que también no nos conformamos con lo que estamos viviendo, pero esperamos un futuro que el Señor nos ha prometido. Esperamos que el Señor regrese, que Él reine, que Él nos dé recompensa. Esperamos en Él, esperamos que Él cumpla su voluntad, que es mucho mejor que la nuestra. Y por eso nosotros como ovejas caminamos, porque sabemos que el Señor nos va a guiar. Y justo este es un buen ejemplo, porque el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Esta primera parte es una confianza en que el Señor quiere que nosotras sus ovejas estemos bien alimentadas, bien cuidadas y hasta cierto punto que estemos felices, que estemos a gusto. Pero no siempre va a ser así, porque vamos también a pasar por el valle de sombra de muerte. Pero lo que dice el Salmo tan famoso es: aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, hay veces que estamos en el Señor y sentimos que todo es miel sobre hojuelas, nos sentimos en las nubes, sentimos el paraíso y sentimos que Él nos bendice vez tras vez. Pero ¿en qué consiste la esperanza? En saber que vamos a pasar por valles de sombra de muerte. Y en cierto sentido, el mundo en el que vivimos es bastante un valle de sombra de muerte, aunque muchas veces Dios nos da gracia para estar a gusto aquí y estar contentos. Todo esto que pasamos no es el producto final. Nosotros ponemos nuestra vista en la esperanza futura. Y así es lo que Pablo dice: el Señor me librará de toda obra mala, no porque impida que me maten, sino porque voy a morir, pero Él me va a recibir allá. Entonces toda obra mala es lo que aquí le podría pasar, o lo que aquí Él podría hacer, que puede caer en tentación, que puede negarlo, que puede tratar de ser corrupto, qué sé yo. Pero el Señor lo librará y lo llevará a sus brazos a que descanse, para cuando esté a salvo en su reino celestial. Y ahí, junto con la tierra, el cielo canta: a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La esperanza entonces es aquella que sí ve las circunstancias difíciles, pero alza la mirada y descansa en esa promesa hecha por el Señor. Vamos a seguir leyendo. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Cuarto y último punto: necesitamos toda la gracia de Dios en nuestro corazón para amar a los demás, para poder demostrarles el amor que Dios nos ha dado, así reflejarlo hacia otros. Y Pablo era una persona llena de amor. Antes no, ¿verdad? Antes perseguía a cristianos, pero el Señor fue transformando su corazón para convertirlo en una persona amorosa con los demás. Y era amorosa porque Pablo se dedicó a servirlos, a diferencia de muchos predicadores y muchos pastores y pseudo cristianos de hoy en día,
que se hacen famosos y quieren que todos los alaben y los sirvan. Y Pablo se dedicó a servirlos, arriesgó su vida 1000 veces, lo maltrataron muchas veces, lo menospreciaban muchas veces, todo para llevarles el mensaje del Señor y servir a los demás constantemente. Ninguna ganancia terrenal, todo para servirlos. Pero no solo vemos su amor en servirlos, sino que también vemos su amor en humildemente pedirles ayuda. Y yo creo que eso también es amor, decirles, oigan, los necesito, Timoteo, ven antes del invierno, tráeme esto si puedes hacerlo, por favor, te necesito urgentemente, mándale saludos a tal, te mandan saludos a tal. Esa relación que Pablo tiene con tantas personas, y muchas veces los reconocen porque los necesita. Por ejemplo, a Onesífero, que lo vemos aquí, también lo veíamos en el capítulo 1 y dijo, no hubiera podido sin la casa de Onesífero. Ellos me han hecho tanto bien. Todo el bien y el servicio que han hecho a la iglesia, a la obra de Dios, y Él los reconoce con mucha humildad, tratando de animarlos y tratando de que otros también se animen a seguir ese buen ejemplo. En resumen, Pablo tenía muchos conocidos. Muchos de los que aquí se mencionan no están en otras partes de la Biblia. Y Pablo tenía mucha armonía y mucho cariño con muchas personas. Era una persona amorosa, no era ahí alguien solitario que viajaba y hacía todo solo y no le importaban los demás. No, él procuraba siempre mostrarles amor y recibir también cariño de los demás. Y quisiera entonces acabar con el último versículo. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. Ese último versículo lo digo ahora no solamente recitando la Biblia, sino como una oración para ti que me escuchas. No importa quién seas, no importa si me oíste de casualidad, deseo y le pido al Señor con todo mi corazón que el Señor sea con tu espíritu, que te acompañe en toda tu vida, que te muestre su gloria, su fuerza, su poder, su amor, y que te fortalezca en tu espíritu, y que tu espíritu, guiado por el Espíritu Santo, someta a todo tu ser para guiarte hacia Él. Y también que la gracia de Dios sea con ustedes. ¿Para qué? Para todo esto que vemos hoy, para que puedas perdonar, para que puedas tener fe, para que puedas tener esperanza en un futuro brillante y para que puedas llenarte de amor por los demás. Ese es mi deseo para ti que me escuchas. Y espero que esta carta te impacte en tu corazón y que cada que la leas el Señor te revele más cosas sobre Él y sobre su voluntad para todos nosotros. Nos estamos viendo a la próxima. No dejes de conectarte, que ahora la siguiente serie que vamos a ver es Tito. Entonces aquí nos vemos en una semana. Bye.